Análisis del cuento Un viejo cuento de escopeta. Es un cuento de suspenso y terror de género narrativo y un cuento popular escrito por José Félix Fuenmayor. Este cuento tiene su inicio con la mudanza de Petrona y junto a su esposo Martín del pueblo a la ciudad, donde se organizan y dejan como encargada a Juan, su cocinera, que tiene un pequeño hijo. Después de esto, inicia el clímax de la historia, con el suspenso de la historia de la escopeta. Y su historia tiene sus inicios cuando Martín la recibe a cambio de un cargamento de una carga de yuca, es decir, la recibe como pago. Es un misterio las maneras que ha intentado deshacerse de él, pero tan desdichado que no lo consigue. Siempre vuelve a él. Después de esto, se empieza a pensar que la escopeta es un objeto del diablo. Y además, esta superstición se desata después del pequeño incidente entre Eugenio y Pablito en la casa de Petrona y su esposo Martín. Además del injustificado falto de apetito de golosinas del señor Martín tras el préstamo del objeto para una danza. Por otro lado, este cuento es narrado de forma lineal, es decir, que el cuento va de forma cronológica porque también se conoce como un relato cronológico y sus ideas son continuas y lógicas. Es un relato sencillo y común. Para continuar, este cuento hace parte del libro La muerte en la calle y otros cuentos, en donde el primer cuento es La muerte en la calle y el segundo es Un viejo cuento de escopeta. Por otra parte, si nos adentramos más en este libro, podemos ver cómo el autor nos quiere expresar la conexión entre la religión, como todo el tiempo el problema de la escopeta se hace pensar como un mito o una leyenda del demonio, del diablo, que es quien viene a intervenir, quien trae ese objeto al mundo, y vemos como de cierta forma su esposa, al incitarlo a ir a la iglesia, al Vía Crucis, a acciones religiosas, teniendo en cuenta pues que él tiene ese objeto, y se empieza a pensar la superstición de que es un objeto del diablo, y su esposa en repetidas ocasiones le pide que se deshaga de ella y siempre vuelve. Además de los elementos que podemos ver, como vemos los elementos de la costa colombiana, como lo son el carnaval que es mencionado, donde está la danza de los pájaros, para lo que él presta la escopeta, en donde él nos relata también como por la puerta de su casa pasan señoras vendiendo dulces que a él se le apetecen. Lo que el autor nos quiere expresar es tanto la religión como resaltar esos valores de la costa, recordando que él pues es de el lugar de Barranquilla, por eso podemos pensar que son elementos que él busca resaltar o destacar en este cuento. Añadiendo, podemos ver cómo el argumento o el tema central que se da vuelco a esta historia es la escopeta, un objeto al que todo el mundo le da una especie de terror, de que tiene algún misterio porque nunca se va de donde la entrega a cambio de su cargamento de yuca al señor Martín. Y también como las acciones se tornan a ella, ¿no? Desde que la dejan en un cuarto oscuro y sombrío, desde el misterio de cómo llega
entrega sus manos, el misterio que existe en el pueblo respecto a la escopeta, los acontecimientos que suceden después de que él le deja la escopeta a los muchachos del grupo de danzas para prestársela para el acto de la danza del gavilán, todos los hechos misteriosos que ocurren a través del objeto. Para ir dando lugar a la conclusión de este análisis, podemos también tener en cuenta el tiempo en el que es desarrollado. Es un tiempo que es tanto pasado como presente, porque vemos como el personaje nos cuenta acontecimientos que ya han sucedido y acontecimientos que están sucediendo. Por otra parte, las características de este cuento son que al provenir del género narrativo, narra los acontecimientos que van sucediendo. Además de la características que resaltan, como lo son el folclore colombiano en cuanto a la costa, en especial cuando se hace alusión al carnaval de Barranquilla, y también por otra parte la alusión a la religión cuando nos toca el tema entre si el arma es un elemento del diablo y aquellos acontecimientos que suceden donde él se dirige a la iglesia. Además de ser un cuento lineal, es decir, que se va contando cronológicamente según los sucesos. Además, la relación que podemos ver entre el suspenso y el terror, porque inicia con un suspenso, un misterio que se le da a ese objeto y se le añade el terror que da ese elemento a los demás, la forma como causa, genera terror, cómo no se ha podido deshacer de él, y aquella enfermedad o desánimo que sufre el personaje debido a alejarse de ese objeto.